Y seguimos hablando del tema económico en el país. Está con nosotros Gerardo De Santis, reconocido economista de la ciudad de La Plata, al igual que Gustavo Nefa. Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias. Buenas noches, gracias. Vamos a empezar con un interrogante que en realidad creo que todos queremos saber. ¿De cuánto es la inflación en realidad? Un misterio, un misterio, una adivinanza. Una adivinanza, claro, a ver. Bueno, sí, es muy difícil determinar con precisión cuál es el nivel de inflación. Está claro que hay un desprestigio y falta de consideración respecto a la publicación oficial del INDEC, el índice de precio al consumidor. Entonces, conocer con precisión cuál es el nivel de inflación, bueno, es complicado porque en realidad quien tiene la logística suficiente para calcularla con precisión es justamente el propio INDEC. El resto de las consultoras que lo analiza y que lo estudia tienen limitaciones concretas y objetivas para poder tener un indicador que se acerque concretamente a la realidad. O sea, la encuesta es una encuesta muy compleja, muy difícil y bueno, se requiere una infraestructura para esas consultoras que evidentemente no tienen. Entonces es difícil saber con precisión. Lo que todos un poco tenemos en claro que es más que la que publica el INDEC. Sí. Y de cualquier manera creo que lo más importante es tratar de indagar en cuáles son las causas de la inflación. El proceso inflacionario arranca por allá por el 2008. Tenemos que recordar que en los años anteriores el proceso de crecimiento económico fue acompañado con muy baja inflación y en ese periodo se recuperaron sustancialmente los salarios. Lo que podemos ver es que a partir del 2008 cada aumento salarial fue de alguna manera respondido del lado empresarial con aumentos de precios, lo cual menguaba la posibilidad de continuar con la recuperación salarial. O sea, lo que quiero decir es que hay una causa clara desde el 2008 en adelante en lo que podemos llamar la puja distributiva. Sí. O sea, los salarios se recuperaron hasta ese momento de una manera importante y después los siguientes aumentos fueron contestados con aumentos de precios cada vez más importantes. Uno podría agregar otros factores y otras causas. Por ejemplo, podríamos tener en cuenta también hablando del empresariado en general, o sea, los empresarios son empresarios argentinos que han vivido en la Argentina en los últimos 30, en los últimos 40 años. Con lo cual, o sea, ¿qué quiero decir que han vivido en la Argentina? Han vivido en una de las economías más volátiles del mundo, con caídas y recuperaciones muy marcadas. Entonces, eso genera un comportamiento de parte de los empresarios en donde, cuando hay un tirón de demanda, como el que hemos tenido en estos años, bueno, la decisión entre invertir o aumentar los precios, muchas veces es más fácil, y teniendo en cuenta ese pasado, aumentar los precios, contestar a ese tirón de demanda con aumento de precios y no tanto con inversión. Si bien la inversión aumentó, digamos, la inversión es poca si se tiene en cuenta la que necesitamos, sí, pero es mucha si se tiene en cuenta la historia argentina. Entonces, está claro que la economía argentina necesita más inversión que la que ha tenido en estos años, y ahí hay un punto, digamos, no es para cargarle las tintas a los empresarios, o sea, lo que quiero decir es que son empresarios que se han tenido que acostumbrar a vivir en esa economía tan volátil. Entonces, bueno, ante una expansión de la demanda continua como la que hemos tenido, muchas veces se ven tentados a una solución más fácil o una respuesta más fácil, que es aumentar los precios en lugar de invertir, que es toda una situación más compleja. Y riesgosa. Bueno, y riesgosa, exactamente. Y después podríamos agregar otro factor en estos últimos años que es lo que podríamos llamar inflación internacional, o sea, el precio internacional básicamente de los productos primarios, digamos del lado energético o también alimenticios, ha tenido un salto importante en estos años. Entonces eso, bueno, ha impactado en todas las economías y claramente también en la economía argentina. ¿Para usted, licenciado Nefa? Volviendo a la pregunta original, ¿cuánto es la inflación? Sí. Bueno, la verdad que lo desconocemos. Coincido con Gerardo que hay un desprestigio bastante importante con el organismo oficial de Vox Populi y no vamos a hablar de eso. Creo que hay que recaer en las mediciones privadas y también coincido con Gerardo que es casi imposible replicar la canasta que tiene INDEC, que es una canasta enorme.
Pero sí podríamos marcar también la diferenciación que puede haber también entre distintas canastas. No es la misma la canasta del sector de altos ingresos que la canasta del sector de menores ingresos. Y justamente lo que ahonda la diferencia entre las clases es la inflación misma, en cuanto a la inflación de alimentos es la que tracciona también la mayor inflación de los sectores más pobres, y la inflación de servicios, que está prácticamente congelada por decisión del gobierno, es la que recae también en una ventaja comparativa de los estratos más altos, ¿no? Ahora, sobre las causas podemos hablar todo el día. Coincido con los tres factores que mencionó Gerardo, pero vamos a agregar los dos más importantes. Creo yo que más allá de la inflación internacional, de la decisión de invertir o de aumentar los precios, creo que el empuje viene por el lado de la emisión monetaria. La emisión monetaria hoy del gobierno es del 40% interanual. No ha aflojado, todo lo contrario. La última vez que nos reunimos andaba allá por alrededor del 30% y sigue en aumento. Es un efecto cuantitativo, es un efecto de expectativas también. Los empresarios también, cuando creen que los precios van a subir hacia adelante y los consumidores también creen que van a subir, se apuran a consumir, se van un poco la demanda y se produce una retroalimentación, un círculo vicioso que hace que las expectativas de inflación hacia adelante también se retroalimenten. Así que hay una inercia inflacionaria que también es una de las causas de la inflación, que no tiene otra explicación que la inflación anterior. Y eso es muy importante en el caso de Argentina, que tenemos una historia inflacionaria terrible. Recién usted mencionaba el tema de la cantidad de canastas que tiene el INDEC y esto en los distintos niveles, ¿no? La clase alta, la clase baja. ¿Hay toda una prioridad de alimentos? No hay distintas canastas en el INDEC, hay distintas canastas para ciertas mediciones privadas. Pero el peso de los alimentos es muy importante, pero también el precio de servicio, el precio de otros productos, todo dependerá de la composición de esa canasta. Por eso digo, también hablar de inflación es bastante etéreo porque estamos hablando de distintas canastas y el impacto del bolsillo para distintos estratos es muy diferente. Puede llegar a ser más de 10 puntos porcentuales en un año. De Santis, ¿y cómo se puede controlar la inflación ya, a corto plazo? Bueno, sí, yo agregaría entre las causas también el propio índice de precios, ¿no? Que al no ser confiable, bueno, no hay una pauta que coordine a los agentes económicos, entonces eso genera incertidumbre y puede retroalimenta, digamos, la situación. O sea, respecto a las... yo diría que la cuestión monetaria que menciona Gustavo, bueno, en el inicio digamos, no pesaba y no tenía la significación, el inicio del proceso inflacionario, ¿no? Sí. Entonces uno podría considerar que en realidad la expansión monetaria en realidad es lo que los economistas llamamos una política monetaria pasiva, o sea, en realidad termina convalidando un aumento de precio que ya ocurrió. Con lo cual, digo, en términos de medidas de política económica, creo que no tenemos que caer en las tradicionales recomendaciones de recorte del gasto público o de restricción de la liquidez, porque eso, bueno, está probado, nos ha pasado muchas veces, nos lleva a situaciones de caída de la actividad y el proceso inflacionario, si tiene otras causas, como varias de las que nombramos, sigue quizá no con tanta, digamos, podría seguir con alto, pero no con tanta intensidad. Claro. Entonces, yo creo que la cuestión pasa, digamos, cuando uno mira el aparato productivo de la Argentina, se encuentra que el proceso de concentración económica que ha sufrido en las últimas décadas da como resultado que en cualquier cadena que uno mire, bueno, si queremos hablar de los alimentos, en los lácteos bueno, en general, en todos los rubros alimenticios, en cada una de esas cadenas uno se encuentra que un eslabón de la cadena es un sector concentrado y que tiene peso suficiente como para fijar precios. O sea, hay una conducta en ese eslabón de la cadena que se replica en la mayoría de las cadenas de la economía a aumentar los precios y, bueno, un poco esto que hablábamos al principio, ¿no? Hay un aumento de la demanda y se contesta con un aumento de precios. Yo creo que hay que profundizar y mejorar los controles que se hacen sobre esas cadenas de valor para determinar bien su composición de costos y, bueno, porque los salarios tienen un peso relativo en la estructura de costos. Claro. Entonces, que esos aumentos salariales sean contestados con aumento de precios de similares magnitudes, bueno, no es justificado. Entonces yo creo que se debería avanzar en esa cuestión, ¿no? En perfeccionar los instrumentos de supervisión de las cadenas y de los formadores de precios.
Está claro que no hay mercados de competencia, o sea, en la gran mayoría de los mercados en la economía argentina son mercados concentrados, entonces, y por consiguiente actúan en esos mercados formadores de precios. Entonces creo que en buena medida la política inflacionaria tiene que hacer hincapié en esta cuestión, tratar de controlar y marcar un poco las pautas en cada una de las cadenas de valor. Nefa, quiero terminar con esto. ¿Cuál es el impacto que provoca esta incertidumbre en la economía en los sectores privados? Es enorme, es enorme. El inversor que desea ahorrar para un determinado objetivo se ve desincentivado. Hoy la inflación está comiendo el poder adquisitivo de la moneda a paso agigantado. Creo que la inflación el año que viene, todo parece indicar que va a estar en aumento respecto a este año y lejos estaremos primero en Latinoamérica, por encima incluso de Venezuela. Creo que es un desincentivo claro a una inversión, es un desincentivo claro a un ahorro. Acá el consumo es el que manda, el consumo es el que prima por encima de otras variables. Y así es como está traccionando la economía, es decir, sobre la base del consumo. A mí lo que me gustaría destacar es que sí existen algunas soluciones. Hay planes que están comprobados que han tenido efecto. Obviamente ustedes tienen que sacrificar algunas variables. No todas las políticas económicas que desean alcanzar un objetivo tengan a su alcance más de un instrumento. Hay varios instrumentos que pueden ser aplicados a distintos objetivos, sí los hay. Y en este caso la disminución de la emisión monetaria es una de las causas por las cuales nosotros podemos estar hablando de menor inflación, pero para eso también tendremos que ver menor déficit fiscal. O sea, los 60.000, 70.000 millones de pesos de déficit fiscal que tuvo la Argentina, 70.000 millones de pesos, estamos hablando de 4 puntos del PBI del año que viene y de este año, y del año que viene estamos hablando de 4,5 puntos porcentuales, va a estar financiado un 80-85% tal cual como se está haciendo en estos primeros 9 meses por emisión monetaria. Es decir, la maquinita, la famosa maquinita, está en la raíz de la inflación. O sea, queramos entenderlo o no, es así. Muchas gracias. No, Hacemos una breve pausa, ya venimos.